En los últimos años se ha generado mucha controversia en el mundo del deporte, debido al reciente aumento de personas trans que participan en los deportes profesionales. A lo largo de la historia, siempre se ha separado al sexo masculino del femenino a la hora de enfrentarse el uno con el otro. Esto debido a la evidente diferencia genética que existe entre ambos. La masa muscular, el ajuste hormonal y la estructura ósea en lo general beneficia a los hombres respecto a las mujeres. Así que cuando una mujer trans, es decir, un hombre que ha hecho la transición a mujer, decide participar en los deportes femeninos, se genera mucho debate. Y este recae en si es justo que las mujeres trans se puedan enfrentar a las mujeres, ya que aunque un hombre pase por el proceso de transición, su base biológica sigue siendo la misma, y la composición corporal de una mujer no va a ser equivalente a la de una mujer trans, que ha pasado por su etapa más importante de desarrollo como hombre, con todos los beneficios que eso conlleva. Fallon Fox era un marine estadounidense que en el año 2006, cuando tenía 30 años, decidió cambiarse de sexo y pasó por el quirófano para completar su transición. En el 2013 iniciaría su carrera profesional en la UFC, compitiendo en la categoría femenina. Y como si su situación no levantase ya de por sí mucha polémica, Fallon Fox no reveló que era transgénero hasta su tercer combate. Es decir, las luchadoras femeninas de la UFC no sabían que al enfrentarse con Fallon estaban luchando con una persona que biológicamente era un hombre. Este hecho causaría una gran indignación en la UFC, y Joe Rogan, una de las mayores figuras de la organización, sería muy crítico con Fallon Fox. You guys are out of your mind if you think that a man who has been a man for 30 years and has taken female hormones for 2 is the same. But there's a different shape to their hips. There's the size of the hands, the size of the shoulders. Things are different. They're trying to pretend that this is a woman now. This is not a woman. This is a trans woman. This is a male. She has a Y chromosome. She transitioned to being a female. Now she's a trans woman. And if you choose to fight her and you're a woman and you know that she's a trans woman, I'm totally fine with that. But that was not what was going on here. What was going on here was this woman who used to be a man for 32 years transitioned to being a woman and it didn't tell anybody. And fought 2 different women who thought they were fighting a woman and got fucking smashed. Badly injured. She wasn't particularly skillful. It wasn't like she had like some unbelievable background in judo like Ronda Rousey or something like that. It wasn't that. You were just literally watching a former man beat up women who never had the benefit of 30 years plus of testosterone. Cuando Hubbard todavía era un hombre, estableció en su momento el récord nacional de Nueva Zelanda en la halterofilia en las divisiones masculinas. Pero tras haber transicionado, salvo una medalla de plata en el Mundial de la Halterofilia, Lauren no consiguió grandes cosas en las categorías femeninas, y su nivel y su técnica eran muy criticados a lo largo de su carrera. En el 2018 sufrió una lesión de codo que afectó su rendimiento, y 3 años más tarde pasaría a la historia del deporte al ser la primera atleta trans en la historia en participar en los Juegos Olímpicos. Pero su participación sería bastante infame, ya que a pesar de que para muchos Lauren era la favorita a ganar debido a su obvia ventaja, no consiguió tan siquiera dejar una puntuación válida, debido a que falló sus 3 intentos de levantamiento. A finales del año pasado y a principios de este mismo año, un nuevo caso generó mucha polémica. A partir del año 2020, el nadador Will Thomas empezó a identificarse como mujer y en menos de 3 años pasó de estar en el puesto 462 del ranking mundial de la natación masculina al puesto número 1 en el ranking femenino, bajo el nombre de Lia Thomas.
Esta situación causaría una gran indignación de las nadadoras miembros de la Universidad de Lia Thomas, que decidieron firmar una carta en la que pedían la exclusión de Lia Thomas de la competición. Said that they absolutely supported your right to transition, but they simply think it's unfair for you to compete against cisgendered women. You can't go halfway and be like, I support trans women and trans people, but only to a certain point, where if you support trans women as women and they've met all the NCAA requirements, and then I don't know if you can really say something like that. Trans women are not a threat to women's sports. Said that biological boys should not play in women's sports. It is just not fair. We have to protect women's sports from something like this. Lia Thomas, first of all, I respect her right to live her life authentically. Suffering from gender dysphoria is a horrible lifelong struggle, and every story is different. Let me tell you, Sean, I know that one. And I respect her right to do that. But with that comes some responsibility and integrity in what you're doing. And I don't know why she's doing it. We live in this woke world right now that's driving me crazy. I feel sorry for the girls on the Penn team because they have to be so woke and say, oh, this is great. We're down deep inside. They're saying this is wrong. And a couple of them anonymously, because they can't come out, and parents have now come out, but they have to do it anonymously and say this is wrong. And it is wrong. And I'm very disappointed in the NCAA. They did kick the can down the road. But we have to deal with this issue. We have to protect women's sports. They've worked so hard for equality. She played by the rules and did a good job and played by the rules. Really, my concerns are with the NCAA. Their rules have to be a lot more stringent. I think they have to be more difficult. I don't think just 1 year of hormone replacement therapy is enough. And actually on the ABC special, they even had a doctor on there saying it isn't enough. Even 4 or 5 years on hormone replacements, they wouldn't have an advantage. I mean, I've been on for 7 years of full transition, been on hormone replacement, and I can still hit the golf ball 280, 290 yards. There's a lot left over. And so I'm not blaming her. I'm just blaming the system right now. That has to be seriously looked at. En marzo se celebró la competición de las 500 yardas libres de la primera división femenina, donde Lia Thomas acabó primera y donde superó a 2 ganadoras de la medalla de plata de los Juegos de Tokio. A la hora de sacarse la foto del podio, las medallistas decidieron posar junto a la nadadora que quedó en el 4º lugar, y el estado de Florida decidió proclamar como legítima ganadora a Emma Weyand, la nadadora que quedó por detrás de Lia Thomas. Muchas figuras del deporte se han opuesto a la idea de que atletas trans participen en las categorías femeninas, pero parece que este tema está muy lejos de resolverse. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, dejadme vuestra opinión en los comentarios, dadle a like y compartid el vídeo. Nos vemos en la próxima.